3 personas para poder hacer algo grande. Entonces quieres algo novedoso, llamativo y sobre todo con clase. Algo, sí, novedoso, algo nuevo, algo con clase. 1, 2 y luego perdí la cuenta de pasos. Era ilógico, pero mis pies corrieron solos al oír 1, 2 y luego 3 voces a la par. ¿El destino? Tal vez, pero sabía que si buscaba plata encontraría oro. La palabra clase resonaba en mi cabeza y si seguía mi camino iba a descubrirlo. Y sin pensarlo, las había encontrado. Y así empezó clase. No te desconectes, aquí empieza nuestra aventura. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Clase, el podcast donde siempre estamos hablando con clase. Yo soy Ana Patricia y estoy muy emocionada de poder abrir este primer episodio con ustedes. El tema de hoy abordaremos lo que es tecnología, identidad y futuro. ¿Cómo reducimos las brechas digitales y culturales en las comunidades rurales de Lambayeque? Por eso, hoy hablaremos de cómo diseñar estrategias de alfabetización digital que ayuden a niños y jóvenes que hoy en día están alejados al acceso de ella, pero sin embargo están muy cerca del saber. Y también de cómo crear espacios donde se enseñen técnicas de comunicación intercultural que fortalezcan el diálogo entre las generaciones. Todo esto con campañas que celebren y respeten nuestra cultura. Hablando con clase, Hablemos con clase. En Lambayeque, muchas comunidades rurales se enfrentan a una doble brecha. ¿Por qué? Porque puede ser digital o cultural, ya que a veces se promueven tecnologías, pero muchas veces se ignora el contexto local y la cultura que es propia de cada uno. Y aquí va la importancia de implementar lo que son las estrategias de alfabetización digital, teniendo en cuenta a los jóvenes y a los niños, puesto que si bien se menciona al inicio, quizás hay muchas zonas que hoy en día se encuentran alejadas de ella, pero sin embargo tienen la necesidad. Por eso es importante tener en cuenta el buen uso de tecnología, asimismo tener en cuenta la ética en la educación y de esta manera que los mismos docentes sean parte de ello y contribuyan a esto, lo que viene a ser fortalecer nuestra identidad tanto cultural y dentro del rubro tecnológico, ¿no? Y no solo eso, también se necesita la creación de espacios donde se enseñe desde la interculturalidad, donde los jóvenes podamos escuchar a nuestros mayores y las historias de los abuelos no se pierdan, sino que se transformen en, por ejemplo, podcasts, videos o murales digitales. Bueno, mi nombre es Leslie Llagas y soy estudiante de tercer siglo de la escuela de EDCOM. Mi nombre es Jocelyn Celeste, soy estudiante de tercer ciclo de la EDCOM. Para fortalecer un poco más el tema, compartiremos 2 experiencias. Una de ellas viene desde la capital del sombrero, conocida como Ciudad Ete, y además también tenemos a la serranía, desde Serranía Ferreñafana, que es Incahuasi. Por eso tendremos o llamaremos a nuestra compañera Ximena. Bienvenida, Ximena. Bueno, para comenzar, ¿nos puedes compartir tu experiencia que nos traes desde Incahuasi? Claro, bueno, más que todo, primero para ubicarnos, Incahuasi queda en la serranía de Ferreñafe, también es conocida como la Casa del Soberano.
Y esta anécdota más que todo es por mi mamá, porque mi mamá es docente de secundaria y ella cuando se nombró, su nombramiento salió allá, en Incahuasi. Y bueno, más que todo es con las tablets del gobierno, que esas tablets demoraron también un poco en llegar y cuando llegaron no hubo el uso adecuado, que hubo la capacitación a docentes, se demoró bastante. Al final las tablets no podían iniciar sesión, no tenían actualizado el sistema, entonces las capacitaciones como que no servían mucho. Y más para los docentes que ya eran, mi mamá en ese momento tenía 40 años, 41, sus compañeros docentes tenían de 40 para arriba, o sea, como cuando quieres dar una capacitación y no sale, no funciona la tablet, están como que esa cosa no funciona. Tienen que adaptarse más que todo a Sí, y cuando no funciona, se frustran. Entonces, incluso mi mamá me decía, Ximena, ¿puedes ayudarme en esto? Hija, no me sale, no me figura esto. Y eran ya mismos errores de la tablet. Y cuando esta tablet se le da a los niños para que puedan a los chicos para que puedan comenzar a darle el uso, los mismos problemas. Algunos sí entraron con normalidad, se registraron todo. La tablet venía con juegos educativos, venía con una biblioteca, podía conectarse a un servicio de Wi-Fi y ya. Pero el tema es de que si no me equivoco, hubo un caso que se perdió una tablet. Después se logró encontrar todo normal, pero pues se había perdido una y fue un gran susto porque esas tablets luego se devuelven. Entonces tiene que estar cuidado, tiene que estar, no puede estar ni extraviado, ni siquiera lo puedes vender. Porque ya habían rumores de que se quería vender y todo eso, y estaban ya llevándolo a Chiclayo, Forrañafe, para ver cómo podían vender eso. Claro, y son además, no creo que solo sea en Ferreñafe, sino en todos los lugares que quizás no tienen una buena adaptabilidad en la tecnología, como pasó en el caso de tu mamá que es docente. Claro, incluso esto para los chicos cuando fueron su capacitación de ellos, cuando los docentes tenían que enseñarles a los niños cómo usarlo, no, tampoco podían entender, porque ellos estaban con el pensamiento de que por qué tenían que usar tecnología, porque no con los profesores, incluso echaban la culpa a los docentes, que de usar tecnología era malo y que todo es culpa de los docentes que no querían trabajar. O sea, era muy discriminativo con el tema de docentes que llegaban desde Chiclayo, Forrañafe, Numperse, por ahí, eran bastante discriminativos. Y ellos mismos cerraban todo tipo de posibilidad que podía haber entre alumno y el docente. Y se frenaba un poco el tema de... Claro, y acá hay que recalcar la gran importancia de hacer una buena, lo que es capacitación tanto a los docentes y niños, puesto que los docentes, si bien brindan estos instrumentos, lo emplean para la educación, pero también son los estudiantes que hoy en día podemos ver que tanto niños hasta los más pequeños integren lo que es la educación, en este caso la tecnología en la educación. Bueno, yo te comento una experiencia, si bien también así pasa en las escuelas de Ciudad Eten, pero yo te tengo una experiencia sobre la cultura, ¿no? Ciudad Eten es conocida como la capital del sombrero, donde mujeres artesanas, en este caso las etenanas, son las que construyeron un sombrero, el sombrero más grande, hecho por Junco Macora. Es una costumbre, pero sin embargo, ¿qué hicieron? No solamente dejarlo como un recuerdo de la población, sino buscaban compartirlo a lo que hoy en día son los niños y jóvenes. Eso yo lo viví, puesto que yo cuando estaba en la escuela primaria, hubo una artesana llamada Inés que llegó a la escuela para enseñar a los niños y niñas, con el propósito de que los niños se motiven por aprender su cultura, ¿no? Entonces, creo que principalmente hay que hacer un buen uso a lo que es la tecnología y a la vez no perder lo que es nuestra cultura, promoviéndola, haciendo buen uso, pero sin embargo no descartar la gran importancia que se debe ver a la capacitación en las zonas rurales, ¿no? Y ahora sí llegó el momento más esperado. El día de hoy tenemos un invitado especial, en este caso el licenciado Frank Chávez Torres, que hoy en día es docente de arte, hoy día nos va a comentar su experiencia como docente y asimismo de qué manera pueden contribuir la diferencia en la educación rural. Bienvenido a clase, docente Frank. Es un honor para nosotras tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, ¿les parece si nos comenta algo sobre su trayectoria profesional? Claro,
Soy egresado de la Escuela de Bellas Artes, vengo ejerciendo la docencia ya hace varios años. Tengo una trayectoria en cuanto a lo que es pintura, expuesto en lo que es Chiclayo, Perú, en el Ecuador. Participo en concursos de pintura y eventos también culturales que se realizan adentro y afuera de Perú. Bueno, como primera pregunta, ¿cuál cree usted que es el mayor desafío al implementar programas digitales en zonas rurales? Bueno, el mayor desafío para mí como docente es la ayuda de lo que es el Estado. Ese es el mayor desafío. Porque nosotros como docentes lo damos mayormente todo, porque cuando nos vamos a zonas rurales muchas veces no hay proyector, no hay una pizarra, entonces el alumno, el joven, el niño, no tiene cómo nosotros podemos llegar a ellos y cómo ellos también se pueden adaptar a este mundo que día a día está creciendo, como es la parte digital. Para que este alumno, este joven, cuando llegue, por ejemplo, a una universidad nacional como es acá la Pedro Ruiz Gallo, no tenga esas deficiencias, sino sea como una ayuda previa a lo que va a vivir aquí en la universidad. Y creo que nosotros como docentes tenemos esa responsabilidad de poder facilitar hacia cada alumno, a los niños, a los jóvenes que se encuentran en esos lugares, que mayormente, por experiencia les digo, su inocencia de ellos es bárbara, es única, y su nivel también para captar, para retener muchas cosas. Claro. Bueno, en base a lo que nos ha comentado, ¿qué estrategias recomendaría usted para poder integrar a estas culturas locales? Una de las estrategias es, por ejemplo, que se unan los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación también son muy importantes, ¿no? Las antenas. Por ejemplo, que hayan antenas, ¿no? En pueblos alejados, ¿no? Por ejemplo, acá en Lambayeque, de Cañaris para arriba, ¿no? Esos pueblos, o de Ferreñafe para arriba, donde el maestro muchas veces, pues, hasta un cierto punto llega el combi o el bus, y de ahí más adelante tiene que hacer trocha, ¿no? Y los medios de comunicación ahí serían un aporte bastante para estos medios rurales, para que hayan, pues, por ejemplo, una comunicación, una entrevista en vivo, una proyección, o como un podcast, ¿no? Ahorita que hay tantos medios de comunicación que utilizan los jóvenes, como es el TikTok, el Facebook, el Instagram, que al joven, al niño de los medios de las zonas rurales se convierta como un medio, más no como un vicio, sino que lo utilice como algo para su beneficio. Claro, muy cierto lo que ustedes nos acaban de comentar, una realidad que también hoy en día podemos observar. Asimismo, ¿ustedes de qué manera puede considerar que utilizan en este caso dentro del contenido educativo intercultural? ¿Cómo contribuye en este caso a la implementación de jóvenes y niños? Claro, por ejemplo, llevamos un PPT en un proyector, y podemos hacerlo que interactúen, y su parte de ellos emocional va a desarrollarse mucho con esto que llevamos como herramientas nosotros los docentes, ¿no? Va a aportar demasiado, y como dije en el principio, va a ser un aporte o va a ser una defensa para ellos cuando vengan acá a Lambayeque o decidan irse a otro departamento, ¿no? Ya tienen esas herramientas ya para poderse defender digitalmente, ¿no? Porque teóricamente lo pueden tener, pero los medios de comunicación o la parte digital también es un aporte ahora ya en este mundo en que vivimos en esta actualidad. Claro. Bueno, para finalizar, este bloque nos podría comentar alguna experiencia o alguna anécdota que lo haya marcado dentro de su rubro como docente. Claro,
Por ejemplo, llegué a un pueblo, a un sitio rural en Trujillo, y no había, en el colegio no había nada, ¿no? Me hizo recordar mucho la maestra que salió, por ejemplo, en Trujillo, las noticias, donde la maestra, pues, muchas veces los docentes nacemos con esa vocación de poder enseñar. Y no importa si no importa si hay que nadar, ¿no? Y esta experiencia que yo tuve, por ejemplo, llegué a este colegio y prácticamente no había nada. Luz, agua, electricidad que había por ratos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? ¿No? Yo llegué y no sabía, cuando uno es nuevo y llega a esa zona rural, aproveché mis medios o mis conocimientos de dibujo, y lo que había traído en un PPT o en una memoria, lo tuve que realizar en la pizarra y transformarlo todo eso en una dinámica también. Y como dicen las cosas, no todo sucede por algo, y créanme que ese día lo tengo marcado porque se hizo una clase bien dinámica con los alumnos, con el profesor, ¿no?, quien les habla. Se hizo dinámico y los alumnos pues ya querían seguir haciendo, ¿no?, ese tipo de clase. Muchas gracias. Bueno, agradecerle por su participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, y a seguir adelante con los medios de comunicación, la parte digital, que es muy importante para cada uno de nosotros, tanto para los alumnos como para los docentes o para los profesionales, ¿no? Gracias. Bueno, Nali, como hemos podido ver, no solamente se trata de hablar de tecnología, sino de cómo implementarla. Como nos comentaba nuestro invitado Fran, en las zonas rurales es mucho más difícil que los niños, los jóvenes, tengan acceso a la tecnología, ya que mayormente son, como por decirlo así, los más abandonados por el Estado. Claro, y ahí también entra la buena capacitación y además el apoyo por las autoridades, en este caso el gobierno, de también no solamente implementar y brindar las herramientas, sino de cómo se deben hacer uso a ella, sin perder, como dices, estos sitios rurales, estas zonas rurales se encuentran de cuenta abandonadas, y es donde tienen más apoyo, ¿no? Entonces también acá entra a tallar lo que es el buen uso de la tecnología. Claro, por ejemplo, para reducir esta brecha se requiere sobre todo del apoyo de los docentes, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, en el año 2016 se llevó a cabo la implementación de tablets para todos los alumnos. Sí. Sin embargo, pese a que esta era su finalidad, no se llevó a cabo, pues no teníamos acceso al menos una vez al mes, ya que los docentes no estaban capacitados. Y no fue hasta que entró otro director que tuvo que irse hasta la misma capital para pedir que por favor se implementen aulas tecnológicas para todos los alumnos, ¿no? Y hoy en día ya se cuenta con tablets, laptops, computadoras y con docentes capacitados que enseñan a los alumnos. Claro, y eso es importante rescatar eso, que no solamente, bueno, como dijiste, es bueno que hoy en día ya se hayan implementado esas herramientas, ¿no? Y creo que eso pasa en todos los lugares, pero también acá cabe rescatar que también hay lugares en la sierra, claro, en la selva, que están alejadas de este acceso. Sin embargo, podemos hasta en los medios que nos dicen que tal estudiante ha promovido, ha creado esto. Entonces ellos son capaces de innovar, de hacer nuevas cosas, pero sin embargo no tienen un buen uso en lo que es la tecnología. Claro. Y esto hace llamado a lo que es accionar. No es parte solamente de contribuir nosotros en el buen uso que somos los jóvenes, implementar, sino parte de todos nosotros. Que una buena comunicación, que una buena adaptabilidad, que una buena capacitación podría ayudar a no solamente contribuir en la educación, sino también teniendo en cuenta lo cultural. Claro, como hemos visto, esta es tarea de todos. Si todos contribuimos, podemos ayudar a que la sociedad cada vez reduzca la brecha digital. Recordemos que no todo esto se termina aquí. Es un llamado de responsabilidad ante todos nosotros, jóvenes, niños
profesores y todos los que se encuentran dentro de este rubro educativo. Y también sin perder, recordemos que nuestra cultura es nuestra identidad propia. Entonces, implementar ello es muy importante, no solo puesto que nos enriquece a nosotros, sino nos ayuda a fortalecer parte de nuestra educación. Así es. Bien, gracias por estar con nosotros en este primer episodio de Classy. Nos ha encantado estar en esta nueva aventura con ustedes. Síguenos, compártelo y difunde. ¿Para qué? Para poder distribuir estas voces diversas y potentes. Esto es Hablando con Classy.